Voy a demostrar el funcionamiento de mi máquina virtual. Primero voy a mostrar cómo es que la máquina cumple su función de llevar la pieza de cada color a la mesa que le corresponde. Entonces voy a llenar el storage con las piezas en desorden para que podamos ver cómo son llevadas hasta donde tienen que ser llevadas. Ahí hubo un pequeño lag. Y además aquí demuestro cómo el funcionamiento de mi cadena no se activa, o sea, no se va a dejar que otra pieza salga hasta que la pieza en proceso no haya sido llevada hasta donde tiene que ser llevada. También pudimos observar que después de que cada pieza es puesta en su lugar, la banda se para. Esto con la finalidad de no consumir energía que no es necesaria. Entonces aquí ya vemos que todas las piezas llegaron a donde les corresponde. Ahora lo que voy a hacer es quitar dos de estas piezas, volverlas a poner en el storage y ocupar una de las mesas para demostrar cómo cuando no hay mesas disponibles, esa última pieza, por ejemplo, no va a salir del storage hasta que se libere o haya por lo menos una mesa disponible, entonces la pieza saldrá del stock. Ahí vemos que no se mueve y si yo desocupo esta mesa, que es la única que pudiera estar libre por el momento, la desocupo y entonces se mueve, llega hasta el pistón 1 donde es sensada y ahí es empujada hacia su lugar. Ahora lo que voy a demostrar es cómo si la mesa de la pieza que va a salir está ocupada, la pieza va a esperar frente a su mesa. Aquí, por ejemplo, ya no alcancé a poner ocupada la mesa blanca porque tiene que ser desde antes de que salga la pieza, pero aquí, por ejemplo, voy a ocupar la mesa 3. Y la demostración de la mesa 2 la haré al final, nuevamente. Entonces aquí tenemos ocupada la mesa de la pieza 3. La pieza 3 se va a detener frente al pistón 3, esperando a que se desocupe. Y una vez que yo desocupo esta mesa, entonces la pieza es empujada. Aquí estamos viendo que hay mucho lag. Supongo que es por el funcionamiento de la banda. Aquí ya ocupé la mesa 1, va a esperar a que se desocupe, la desocupo y la pieza se lleva a su lugar. Ahora voy a ocupar la mesa 4, que es la que corresponde a esta última pieza. Y bueno, como aquí está ocupada antes de que se terminara el proceso de este otro pistón, por eso no sale del storage, porque está ocupada y no hay ninguna mesa disponible. Si yo rápidamente la desocupo y la vuelvo a ocupar cuando ya estaba en movimiento, esto porque así funciona la máquina virtual en sí, no mi programación. Entonces aquí, ahí hubo un lag, ¿ya? Esa pieza se va a detener frente al pistón 3 y cuando yo desocupo esta mesa, entonces avanza hacia su lugar y una vez que está en su lugar, se detiene la banda. Como no les pude demostrar el funcionamiento de la 1, de la mesa 2, la voy a volver a poner. Voy a ocupar la mesa 2.
la pieza 2 se va a detener frente al pistón 2 y cuando yo desocupo la mesa es empujado y llega hacia su lugar. Ahora voy a quitar las piezas otra vez. Me voy a quitar 2. Las voy a poner en el storage y aquí voy a demostrar cómo en el caso en el que, ok, la pieza ya llegue frente al pistón que la va a empujar y el pistón empiece su funcionamiento, si en el entre el que está funcionando el pistón y que la pieza llega a su lugar, la pieza es removida por algún operador o por cualquier cuestión, el funcionamiento del pistón va a tender a ciclarse. Sin embargo, mi solución ha sido, como se pedía en el documento del proyecto, que si se detecta que el pistón ha estado activo por más de 5 segundos, separe su funcionamiento y voy a activar una alarma en forma de un bit que se va a poder ver en la pantalla del PLC Simulating Modules. Entonces voy a poner ambas piezas. Y cuando empiece a ser empujada esa pieza, ahí hubo un lag, la voy a quitar. Mi programa detecta que estuvo funcionando por más de 5 segundos y lo para. Lo regresa a su lugar y lo para. Este LED se queda encendido por el problema que hubo, por esa anomalía que se presentó en este proceso. Aquí podemos ver en la pantalla del PLC que se activó un bit que se puede representar como la alarma. Entonces lo que aquí tendría que hacer mi operador es presionar el botón de reset y después presionar cualquiera de estos sensores que pues aquí en la máquina virtual yo lo hice así porque eso me permite reiniciar mi cuenta. Sin embargo, por ejemplo, si yo, que soy la persona que está monitoreando el funcionamiento de esta máquina, quiero saber qué fue lo que pasó, por qué mi pieza no llegó, como mi cuenta está guardada, de hecho aquí lo podemos ver, voy a poner los lentes, como la cuenta está guardada en mi PLC, a mí me es posible saber que la pieza que no llegó a su lugar fue la pieza 2, aquí lo estamos viendo en la cuenta. Entonces, antes de yo resetear o antes de yo quitar la alarma, en mi programa yo puedo ver cuál fue la pieza que se perdió, ¿no? Me dice que es una pieza 2 que no llegó a su lugar. Y entonces aquí, como les decía, lo que tiene que hacer el operador es darle en reset y después presionar cualquiera de estos sensores de las mesas para reiniciar mi cuenta. Entonces yo ya presioné ya puedo volver a usar la máquina virtual normalmente. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta que al yo oprimir reset, pues todo se me regresó al inicio. Las piezas que ya tenía pues se regresaron, pero pues en una máquina real eso no pasaría. Simplemente se resetea el funcionamiento de la máquina. Todo sigue igual. De hecho, tampoco se tendrían que sacar las piezas de este storage y simplemente continuar con la operación normal. Entonces ahora voy a demostrarles, porque este fue el caso cuando yo quito la pieza antes de que la mesa se dé cuenta de que la pieza había llegado y ahora la voy a quitar, ahora voy a quitar la pieza cuando la mesa ya se dio cuenta que la pieza ya estaba ahí y la quité. Entonces voy a poner 2 piezas, cualesquiera, y cuando esta mesa ya sense que esta pieza ya había llegado a la mesa, la voy a quitar, porque pudiera pasar. Pues ahí la quito. Como no han pasado 5 segundos desde que está en funcionamiento el pistón, parece que se cicló, pero ya que se dio cuenta que habían pasado 5 segundos, lo regresó a su lugar, se detuvo, se activó mi alarma y esta pieza o las que sean que estén aquí en el storage, si yo le agrego más, no van a salir hasta que la alarma se desactive.
Entonces, ¿cómo desactivamos la alarma? Reset y cualquiera de estos sensores, ¿ok? Y ya puede volver a funcionar normalmente mi máquina. Y pues eso sería todo. Aquí vamos a esperar nada más a que llegue a su lugar las piezas para demostrar que una vez que se apagó la alarma, la máquina puede regresar a su funcionamiento normal. A lo mejor si se tuviera como tal una alarma, pues no se tendría que haber usado el botón de reset en este caso, ¿no? Ya en la vida real yo podría haber programado esta máquina para que en lugar de resetear todo el trabajo, el funcionamiento, simplemente reseteo esa alarma y que pueda seguir funcionando mi máquina. Aquí vemos cómo las piezas están siendo llevadas a su lugar. Y aquí lo que yo voy a hacer solo para demostrar que pues también hace esto, que ya se los había enseñado antes, pero pues voy a ocupar esta mesa, no va a salir la pieza, cuando la desocupo empieza y si la vuelvo a ocupar, la pieza se va a detener frente al pistón 1 antes de ser empujada. Ahí hubo un lag. Había habido un lag, pero aquí ya se llevó la pieza, otro lag. Se llevó la pieza a su lugar. Y así es como demostré el funcionamiento completo de mi máquina virtual.